Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la temporalidad en que ustedes me estén viendo. El presente video yo lo he preparado con la intención de presentarles un análisis que yo he hecho del libro El Manual del Dictador, autoría de Bruce Bueno de Mezquita. Bueno, lo primero que quiero comentarles es que la política está intrínsecamente regida por las reglas. Hablar de política es hablar de dirigentes en específico. Debemos dejar de lado lo que es el interés general, el bien común, la nacionalidad o la cultura, la ideología tampoco importan mucho, pues nos estamos enfrentando a una política universal. Como todo en la vida, nos encontramos con individuos con intereses propios, dejando de lado lo que es el bien común. Y para entender mejor lo que sucede con estos personajes, bueno, pues nos vamos a plantear diferentes cuestionamientos. El primero de ellos es ¿para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿O por qué los pueblos han estado subyugados durante tanto tiempo? La respuesta es muy sencilla. Lo hacen para llegar al poder y sobre todo para mantenerse en él. Pero ¿de qué dependen estos personajes o de quiénes dependen específicamente? Bueno, pues entenderlo no es muy difícil, no es muy difícil entender la política, únicamente debemos de basarnos en lo siguiente. El pasaje político para los dirigentes pues es crucial y dependen de tres grupos. Uno de ellos, el primero, es los intercambiables, el segundo es los influyentes y el tercero es la coalición ganadora o los esenciales, que desde mi punto de vista es el grupo más importante porque es el que va a estar todo el tiempo con estos dirigentes, es quien lo va a mantener en el poder o quien lo derroque. Pero vamos a hacer un análisis un poquito más profundo de lo que son estos tres grupos. El primero, bueno, el primero no tiene mucha injerencia en lo que es la decisión de que llegue o no al poder el dirigente, pues un voto no hace la diferencia. Sin embargo, si hablamos de lo que es el grupo de los influyentes, bueno, pues aquí está nuestro dirigente, pues sí estaría en un grave aprieto, ya que es el que determina si llega o no al poder. Vamos a entender un poquito más lo que es este grupo de los influyentes o el nominado real, también llamado así. En el caso de China o de la antigua Unión Soviética, podemos encontrarnos al Partido Comunista. En el caso de Gran Bretaña, podemos encontrarnos al partido mayoritario. Sin embargo, en Arabia Saudí está conformado por la nobleza o la monarquía. Bueno, en este caso, lo que es para mí relevante también comentar es que no hay poder absolutista que llegue intrínsecamente solo al poder. Estos grupos son cruciales, son muy indispensables para que un dirigente pueda colocarse en el poder y sobre todo mantenerse ahí. Está basado tanto en la democracia como en la autocracia. La autocracia es un grupo pequeño, una coalición muy pequeña de esenciales, por lo tanto no necesita derogar tanto para comprar su lealtad. Sin embargo, la democracia tiene este tipo de grupos más amplio. En este caso, el gasto que va a derogar el dirigente, bueno, pues es un poquito más o mucho más, ya que el grupo de los intercambiables, los influyentes y sobre todo los esenciales, pues en los tres casos son grupos amplios. Algunos monarcas de la historia han sido elegidos, otros santos demócratas gobiernan sus naciones con un sistema muy déspota. Y la distinción entre autócratas y demócratas no se da por sentada en lo que es la política. Ahora bien, si pasamos a la segunda parte, aquí el otro factor y muy importante pues es el dinero. ¿Y de qué va a depender cuánto gaste? Pues ya lo habíamos comentado, en qué tan grande o tan pequeña
sea esta plantilla o este grupo de esenciales al que tiene que pagar un dirigente durante todo el tiempo en que él esté en el poder. Es muy importante también para mí hacer un análisis el dinero. ¿De dónde sale? ¿En qué lo gastan? ¿Lo gastan en el bien común o lo gastan en un grupo muy pequeño donde los beneficiados pues únicamente sean la parte más allegada al dirigente? Aquí es importante mencionar que hay una ecuación muy interesante porque pues el dirigente no se lleva el dinero totalmente a la bolsa. Aquí tiene que hacer precisamente esta ecuación. ¿Cuánto yo voy a invertir en el gasto público? ¿Cuánto yo voy a gastar en pagar mi lealtad a mi grupo esencial? Que es de vital importancia mantenerlos pues contentos, ya que recordemos que existe una oposición. Si la oposición llegase a hacerles una oferta más atractiva, obviamente este grupo dejaría entrar a la oposición, derrocando así a la parte que en ese momento esté dirigiendo o en el poder. El impuesto, por su parte, juega un doble papel. Económicamente hablando, el gravar un impuesto muy alto a la población, a la ciudadanía o a los intercambiables en este caso, pues económicamente hablando no tendría mucho sentido. Sin embargo, políticamente hablando, lo tiene y mucho. ¿Por qué? Porque ya las masas empobrecidas dependen directamente de la ayuda que les puedan dar el dirigente a través de las instituciones. Esto es a lo que le llamamos redes clientelares. El otro papel y muy importante que juegan los impuestos, pues es cómo podemos recoger impuestos de la clase vulnerable, que en este caso son los intercambiables, para dárselo a los ricos. A la larga, pues genera consecuencias y muy graves, pero precisamente es a la larga. Mientras tanto, el dirigente tendría que ser muy inteligente y tener un equilibrio en lo que respecta a si los voy a mantener subyugados, pero ¿qué tanto? ¿Por qué? Porque mientras yo esté en el poder, pues es indispensable que yo no me comprometa o no me exponga a que alguna de estas personas se rebele. Entonces yo tengo que mantener un equilibrio y en caso de que este efecto genere consecuencias, pues las va a generar pero a muy largo plazo. ¿Qué va a pasar? A muy largo plazo seguramente otro dirigente ya va a estar en el poder y pues la bomba va a estallar en sus manos. En este caso, pues sencillamente este dirigente tendría muy pocas posibilidades de mantenerse ahí. Y bueno, regresando a la revolución que estos intercambiables podrían tener ya con demasiada opresión o demasiada presión fiscal, pues aquí es muy importante cómo mantener el equilibrio. Bueno, yo les voy a estar equilibrando lo que es el sector salud, el sector educación, el sector vías de comunicación. Pero hablando de la educación en específico, ¿qué tanto es académicamente proporcionarles? Pues lo lógico es lo suficiente para que puedan trabajar y generar sus impuestos. Y bueno, mantener activa la economía. Hasta aquí con lo que les he explicado, bueno, ustedes ya serían capaces de entender la miseria en la que vivimos, políticamente hablando. Sin embargo, pues no sería como todo el análisis. Yo lo que quiero comentarles también es que tengamos una visión más amplia. Un dirigente pues jamás va a estar
puesta su vista en el bienestar común, en el bienestar de toda la población. No. Tenemos muchísimas áreas de oportunidad y una de ellas y la más importante, ¿qué es lo que busca un dirigente? Pues tener totalmente el control del dinero, en qué se gasta, en qué no. Un buen gobierno tiene que saber que el saber gobernar y gobernar bien es cómo reparto el dinero, a quién se lo doy y dónde está. Sobre todo saber dónde está el dinero. En este caso, bueno, una de las cosas más importantes. Bueno, regresando al punto donde nosotros analicemos qué es lo que debe hacer una persona para el buen gobernar. Bueno, pues un autócrata llegado al poder, lo primero que tiene que hacer es eliminar de su lista las personas que están no tanto de acuerdo con su régimen, es imponer o gravar un impuesto excesivo y sobre todo conservar una parte de esos impuestos en su bolsa. ¿Por qué? Porque él sabe que van a llegar tiempos difíciles y que va a tener que seguir pagando la lealtad de su grupo esencial. En resumen, pues lo que más le conviene al autócrata, seguir siendo corrupto. Es un instrumento fundamental para que él mantenga el poder por un largo periodo. Un dirigente que no se sometiera a estas reglas estaría durando muy poco tiempo en el poder. No es posible que se mantenga, es un instrumento tal cual fundamental. Y bueno, pues entre lo que son los autócratas y los demócratas, con lo que respecta a las masas, pues no hay una diferencia. Cuando llega uno o llega otro al poder, podemos decir que tenemos al mismo gobernante. Es exactamente lo mismo. Una vez que llegan al poder, tienen que apoderarse de la misma estrategia o táctica para mantenerse. No importa si es demócrata o es autócrata. Claro está que cuando un autócrata llega al poder es un poquito más simple la forma en que lo hace. En cambio, los demócratas pues no tienen tal cual esa libertad, pues sus grupos, como ya lo habíamos comentado, tanto el esencial como los intercambiables o los influyentes, tienen un poquito más amplia su coalición. Y bueno, en lo que se respecta a nosotros, la única forma que nosotros como población o como intercambiables disminuyamos un poquito la corrupción, pues es precisamente teniendo un demócrata como gobierno y que se amplíe lo que es el grupo esencial o las coaliciones. Es la forma más eficiente, por así decirlo, de contener la corrupción. ¿Cuándo es que las masas se levantan o se rebelan? Pues es en los momentos que ellos que se consideran más críticos. Es ahí donde entran. El gobierno se ve un poquito disminuido y es cuando las masas pudieran entrar un poco, pero solamente en estos casos. Las masas no se arriesgarían a enfrentarse a lo que es el gobierno si no tuvieran la certeza de que tienen, aunque sea una pequeña pero muy viable oportunidad. Y bueno, pues que de esta manera merezca la pena esa rebelión. Aunque la revolución no necesariamente nos va a llevar al cambio, por lo que yo ya había comentado, que uno u otro gobierno de cualquier manera tiene que usar la misma táctica, apoderarse del poder, valga la redundancia, y además tener el control absoluto del dinero. Eso es lo que en especial, esas dos cuestiones son las que lo van a mantener en el poder. Ahora bien, hablando de revolución, ¿por qué fue que los revolucionarios de Kerensky pudieron invadir a Rusia? Bueno, aquí tenemos el ejemplo del zar que en ese momento estaba gobernando Rusia.
él pues quita el consumo del vodka. El vodka era la materia principal, por así decirlo. Estaba entre el ejército, la población, pues había un consumo muy grande y era lo que generaba los impuestos. Obviamente, a él, al considerar que el ejército iba a funcionar mejor si dejaba de consumir vodka, pues dejan de percibir esos impuestos, se deja de pagar al ejército, y cuando vienen y lo invaden, pues el ejército mismo permite que estas personas entren. Previo ya el gobierno se había debilitado. Entran estas personas, atacan los revolucionarios de Keresky y así se apoderan de Rusia. Esto más que nada es un espejo de lo que es el marxismo y la clasificación de la lucha de clases. Y pues por consiguiente, un efecto del dejar de pagar a tus grupos esenciales, que en este caso era el ejército. Bueno, también tenemos lo que es otros factores para que un gobierno pase de la autocracia a la democracia. En este caso muy específico vamos a hablar de lo que es la ayuda del exterior. La ayuda del exterior podríamos definirla en pues progreso, ¿no?, para el pueblo. Pero ¿qué pasa cuando llega la ayuda del exterior? Los gobiernos, en vez de distribuir la riqueza entre el pueblo, lo que hace es llevarla a su bolsillo, y obviamente es un recurso que ellos invierten en seguir en el poder, en seguir pagando a sus esenciales, en seguir manteniendo lealtades, y el pueblo pues realmente de esa ayuda no recibe nada, o si recibe pues sería una parte muy minúscula a comparación de lo que el dirigente lleva a sus bolsillos. Claro ejemplo está, por ejemplo, en el 2009. En el 2009 el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley para que se lleve a cabo la ayuda precisamente de Estados Unidos a Pakistán, con la intención de acabar con los talibanes. ¿Por qué? Porque ellos pues en ellos está representado lo que es el terrorismo. Obviamente los talibanes son muy inteligentes y saben que si acaban totalmente con esta parte o este segmento de la población, pues se acaba el fondo. ¿Y cuál fue el efecto? Bueno, sí voy a luchar, sí voy a combatir, pero lo suficiente. No voy a hacer nada más allá que al final tenga un efecto negativo en mí. En resumen, pues la ayuda exterior únicamente engorda y enriquece al grupo privilegiado o a este grupo de esenciales. No tiene ningún otro efecto en lo que es la población o el bienestar común o los programas sociales. Eso difícilmente o nulamente podemos observarlo. Una medida que podría tomar las naciones que mandan esta ayuda del exterior, pues sería llevarlo a una cuenta de depósito, y cuando se logre el cometido, pues hacer lo que es el pago. A manera de resumen, nosotros tratamos estos puntos importantes. La política importa. ¿Por qué? Porque es importante llegar al poder y además mantenerlo. Si el pequeño grupo de esenciales sabe que hay gente en la banca esperando para en algún momento preciso reemplazarlos, estos se irán pues a lo que es coloquialmente hablando, el pesebre lleno, y vaciarlo. ¿Por qué? Porque saben que es su única oportunidad que van a tener para enriquecerse. Otra cuestión y muy importante es un buen gobierno va a tener como coalición un grupo pequeño que represente menos gasto y que además pues que tenga en cuenta que va a estar manteniendo o comprando esta lealtad
durante la mayoría de su gobierno. Y bueno, ya para concluir, lo que yo quisiera comentarles es qué pasa de este lado con nosotros, con los intercambiables, con los que formamos la mayor parte de la población. Todos queremos ver un cambio, todos queremos combatir la corrupción, todos queremos ver que nuestros impuestos pues están justificadamente gastados en lo que son programas sociales, en lo que es ayuda, en lo que es ayuda a la población más vulnerable. Pero ¿qué hacemos? Poco es lo que hacemos. Sabemos que la educación es la base del progreso. La educación no nada más como lo pintan nuestros gobernantes, que sea para que lo suficiente para que yo pueda trabajar, mantener activa la economía y ellos sigan llenando sus bolsillos. No, es prepararnos más allá. Claro que cuesta un poquito. Muchas veces tenemos ya otras actividades, otras obligaciones, pero siempre existe un tiempo para prepararse, para conocer más allá, para precisamente prepararnos, estar preparados y pues pedirles cuentas, qué se hace, qué no se hace con mis impuestos, y bueno, sería nuestro granito de arena. Obviamente no va a cambiar totalmente esta situación, pero claro que sí sería una disminución muy considerable. Bueno, muchas gracias por su atención. Estoy terminando mi video. Gracias.